El tanque Tiger, incluso para aquellos que apenas tienen nociones básicas de historia militar. Escuchar este nombre infunde un profundo respeto. Este monstruo de acero de 57 toneladas fue el símbolo del terror tecnológico que hizo temblar los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, y el sinónimo absoluto de la supremacía blindada para toda una generación. Es y será siempre el centro de incontables debates militares, el protagonista indiscutible de miles de documentales y el estándar inamovible con el que se miden todos los tanques de aquella guerra. El que tenemos ante nosotros es el Tiger 131, conservado en el Museo de Tanques de Bovington. Es el último tanque Tiger en el mundo que aún puede moverse por sus propios medios, y es cuidado con un mimo absoluto. Al contemplarlo, se puede sentir de manera palpable esa presencia asfixiante y abrumadora. Se trata de un monumento forjado en acero grueso, plano y gélido, que con solo mirarlo transmite una sensación de invencibilidad total. Y este otro es el Leopard 2A8. Es uno de los tanques de batalla principales más nuevos, avanzados y complejos de todo el planeta. Junto con el M1A2 Abrams CPV-3 de los Estados Unidos y el Challenger 3 del Reino Unido, representa la cúspide evolutiva absoluta de esta máquina. Tras 80 años de invertir fortunas incalculables y derramar ríos de sangre en el campo de batalla. Al mirar al Tiger y luego observar al Leopard 2, es inevitable hacerse la pregunta fundamental: ¿cuánto más poderosos son realmente los tanques de hoy en día? ¿Son 10 veces superiores? ¿O acaso 100 veces mejores? Para comprender qué ha sucedido exactamente desde aquella época hasta nuestros días, primero debemos despojar al Tiger de su capa de misticismo. Hay que dejar de lado esas leyendas casi mitológicas y analizar qué clase de máquina era realmente el Tiger en la cruda realidad. La temible reputación del Tiger I se sostenía únicamente sobre dos pilares de fuerza bruta, simples pero aterradores: su cañón y su blindaje. Ese cañón era el famoso cañón KWK-36 de 88 milímetros. Originalmente concebido como armamento antiaéreo con una velocidad inicial altísima, fue adaptado a la fuerza para convertirse en un cañón de tanque. En aquella época, su precisión y potencia eran simplemente descabelladas. Podía lanzar pesados proyectiles perforantes a una velocidad extrema, enviando a los tanques aliados al otro mundo a distancias desde las cuales ni siquiera tenían la oportunidad de devolver el fuego. En cuanto a su blindaje, el frontal tenía un grosor de entre 100 y 120 milímetros. A distancias de combate habituales, los cañones de 75 milímetros de los tanques Sherman y T-34 de los aliados impactaban contra él sin dejar siquiera un rasguño. Para que los tanquistas aliados lograran perforarlo, debían asumir un riesgo mortal e intentar flanquearlo para dispararle casi a quemarropa en los laterales. Pero esa es tan solo la parte bonita del mito. Llevar realmente un Tiger al campo de batalla era una auténtica pesadilla logística y un desastre plagado de fallos mecánicos, propio de la era analógica. Analicemos por un momento el proceso completo de abrir fuego desde la perspectiva de los 5 tripulantes del Tiger. Empecemos por el artillero en el año 1943. Está pegado, mirando fijamente a través de una mira óptica binocular llamada Turnfield Fernrohr 9B. En pocas palabras, está viendo el mundo a través de unos prismáticos con una cruz de mira. De repente, divisa un tanque enemigo a lo lejos. ¿A qué distancia se encuentra ese tanque? No tiene ni la más mínima idea. Tiene que calcularlo él mismo. A esto se le llama telemetría estadiamétrica. Su mira tiene unas pequeñas marcas de graduación llamadas milésimas. El artillero debe conocer a la perfección el tamaño real del objetivo. Por ejemplo, tiene que saber de memoria que un T-34 mide 2 metros con 72 centímetros de alto. Luego, debe observar cuántas milésimas ocupa ese T-34 en la mira. A continuación, tiene que hacer un cálculo mental a toda velocidad, o consultar unas tablas preparadas de antemano, para estimar una distancia aproximada. Vale, mide 2 metros y 72 centímetros de alto y ocupa 2 milésimas y media en la mira, así que debe estar a unos 1090 metros de distancia. Esta es una tarea técnica muy exigente y es facilísimo equivocarse en los cálculos. Por no hablar de que todo esto se hace bajo la enorme presión de un campo de batalla donde vuelan balas y explotan proyectiles por doquier. Una vez que por fin ha adivinado la distancia, tiene que girar frenéticamente la manivela manual de elevación para ajustar el ángulo del cañón a la marca de los 1090 metros. Después,
tiene que usar un sistema de tracción hidráulica para hacer girar esa torreta increíblemente pesada. Es cierto que el sistema hidráulico tiene mucha fuerza, pero es muy tosco, y es impensable confiar en él para apuntar con precisión. Finalmente, tiene que usar una manivela de ajuste fino manual para colocar cuidadosamente la cruz de mira justo sobre el objetivo. Ahora es el turno del conductor. El artillero tiene que gritarle a todo pulmón que detenga el tanque. El Tiger carece de cualquier sistema de estabilización del cañón. Si al artillero se le ocurriera disparar mientras el tanque va dando botes, el cañón apuntaría al cielo un segundo y al suelo al siguiente. Disparar desde paradas cortas era una limitación física absoluta en aquella época, no había otra opción. Y en medio de todo este caos, ¿cómo busca los objetivos el comandante? Prácticamente está medio ciego. Solo puede espiar hacia afuera a través de las estrechas y gruesas ranuras de cristal de la cúpula. Estas ranuras se hacían minúsculas para evitar que entraran las balas, y el resultado era un campo de visión nefasto. Si realmente quería entender lo que estaba pasando en el campo de batalla, solo le quedaba hacer lo que más aterraba a cualquier soldado, abrir la escotilla y asomar la cabeza. Eso equivalía a convertirse en un blanco perfecto para la metralla y los francotiradores. Además, todo esto solo se podía hacer a plena luz del día y con el cielo despejado. Al caer la noche, el Tiger se volvía completamente ciego. Si había niebla, estaba ciego. Si el enemigo lanzaba una cortina de humo, estaba ciego. Cualquier cosa que escapara al espectro de luz visible para el ojo humano, era invisible para él. Pero lo más crítico venía después, su fiabilidad mecánica era un auténtico desastre. Para los equipos de logística, esta bestia de 57 toneladas era un dolor de cabeza monumental. Nació de un diseño apresurado y forzado, con un exceso de peso absurdo, y sus delicados componentes internos simplemente no podían soportar semejante carga. Su motor, el Maybach HL230, era ciertamente un potente motor V12. Sin embargo, para poder arrastrar esas 57 toneladas de acero, se le exigía un esfuerzo sobrehumano, exprimiéndolo hasta reventar. La caja de cambios del tanque también era sumamente delicada, un dispositivo hidráulico preselectivo enormemente complejo que se averiaba por completo a la mínima de cambio. Sus características ruedas de rodaje intercaladas, aunque hacían que el tanque se desplazara con bastante suavidad, eran el mismísimo infierno para los mecánicos. En el barro y el hielo del frente oriental, el lodo y la nieve se incrustaban en los espacios entre las ruedas y se congelaban hasta quedar duros como piedras, dejando al tanque literalmente paralizado en el sitio. Para cambiar la rueda más interna, el equipo de mantenimiento podía llegar a pasarse horas, o incluso días enteros, peleando con la suspensión. En primera línea, por cada Tiger que avanzaba imponente mostrando su fuerza, probablemente había otro Tiger abandonado en la cuneta por su tripulación, frustrada por una caja de cambios averiada o un motor reventado. Sin embargo, el mayor y más aterrador defecto del Tiger I, y prácticamente de todos los tanques de la Segunda Guerra Mundial, radicaba en esto. Una vez que su coraza de acero era perforada, las consecuencias eran inimaginables. Los enormes proyectiles de 88 milímetros con vainas de latón abarrotaban el interior del tanque. Estaban en el chasis, en la torreta, abarrotando los compartimentos laterales junto al conductor, e incluso justo debajo de los pies del artillero. La tripulación estaba sentada literalmente sobre un polvorín formado por toneladas de explosivos y cargas propulsoras. Cuando un proyectil aliado conseguía atravesar ese grueso blindaje, lo más letal a menudo no era la explosión del propio proyectil, sino el astillamiento del blindaje. La colosal energía del impacto hacía que la cara interna del blindaje del Tiger se resquebrajara como si fuera cristal. Esos fragmentos de metal incandescente, afilados como cuchillas, rebotaban salvajemente por todo el compartimento de la tripulación. Si tan solo uno de esos fragmentos al rojo vivo rozaba uno de los proyectiles almacenados, la carga propulsora del interior se encendía al instante. En menos de medio segundo, esto desencadenaba una reacción en cadena absolutamente terrorífica que hacía detonar toda la munición. El resultado final era una explosión catastrófica e instantánea de la munición, algo que los tanquistas llamaban coloquialmente los fuegos artificiales o la caja de sorpresas. La sobrepresión extrema que se generaba en la torreta en un instante era capaz de arrancar y lanzar por los aires esa estructura de varias toneladas de peso, mientras que los tripulantes en su interior quedaban reducidos a cenizas en cuestión de milisegundos.
Esta era la cruda realidad de aquella era analógica del blindaje pesado. Toda su filosofía de diseño se resumía en hacer un blindaje extremadamente grueso y pesado para convertir al tanque en algo invencible. Sencillamente no existía un plan B para el caso de que el blindaje llegara a ser penetrado. En resumen, nuestra línea de base es un tanque con estas características, una fiabilidad mecánica desastrosa, ceguera total por la noche, obligación de detenerse para disparar, apuntar basándose en estimaciones a ojo ciego, y una vez perforado el blindaje, se convertía en un ataúd de metal andante. Ahora, fijemos la mirada en los tanques de batalla principales de hoy en día, como el Leopard 2A8, el M1A2 Abrams CPV-3 y el Challenger 3. A simple vista, parecen descender del mismo ancestro que el Tiger. Son vehículos blindados con orugas y un cañón de gran calibre. Pero más allá de esta apariencia externa, no tienen absolutamente nada en común. Empecemos por la base, el chasis. Son aún más pesados que el Tiger, alcanzando fácilmente entre las 65 y las 70 toneladas, pero su movilidad y fiabilidad técnica superan al Tiger de una manera humillante. El M1 Abrams utiliza una turbina de gas Honeywell GT1500, que en términos sencillos es un motor a reacción. Tiene una potencia monstruosa, es extremadamente silencioso y puede funcionar con casi cualquier combustible. El Leopard 2 emplea un motor diésel MT873, que no solo es enorme y tiene un par motor asombroso, sino que además es sumamente eficiente en el consumo. Estas dos bestias dejan a años luz de distancia a aquel Maybach medio moribundo del Tiger. Su blindaje también es una combinación tremendamente compleja, mezclando gruesas planchas de acero con blindaje compuesto, frecuentemente conocido como blindaje Chobham. Se trata básicamente de un misterioso sándwich metálico que esconde en su interior capas de acero, cerámica, plásticos y toda clase de materiales exóticos. Esas capas de cerámica, durísimas pero muy frágiles, nacieron precisamente para aguantar los golpes más duros. Son capaces de destrozar en un instante los proyectiles perforantes de energía cinética que reciben, disipando su fuerza de impacto y diluyendo su capacidad destructiva. Frente a las armas antitanque modernas, la protección que ofrece este tipo de blindaje está a un nivel que el blindaje de acero puro jamás podrá soñar. Sus cañones también han evolucionado radicalmente. Un buen ejemplo es el cañón de ánima lisa Rheinmetall de 120 mm que montan el Leopard 2 y el nuevo Challenger 3. El ánima del cañón del Tiger estaba estriada, lo que hacía que el proyectil saliera girando como una bala para mantener la estabilidad. En cambio, el cañón de ánima lisa es totalmente liso por dentro, lo que permite a los tanques modernos disparar los mortíferos proyectiles perforantes de blindaje estabilizados, por aletas y con casquillo desechable, diseñados puramente para destruir, o los brutalmente letales proyectiles de alto poder explosivo antitanque. Esos dardos letales que disparan los tanques modernos se estabilizan gracias a sus aletas traseras, y lo peor que les puede pasar es empezar a girar sobre sí mismos. Si giran, pierden toda su precisión. En este caso, el cañón de ánima lisa funciona como un tubo de lanzamiento capaz de soportar presiones extremas, permitiendo que las aletas del proyectil hagan su trabajo estabilizador. Este tipo de cañón puede imprimir al proyectil una velocidad inicial aterradora, algo que los diseñadores del Tiger ni siquiera habrían podido concebir. Pero todas estas mejoras de hardware no son más que el envoltorio exterior. La verdadera revolución reside en el alma que habita dentro de ese cascarón. El Tiger era simplemente un tanque. Y el Leopard 2 es un sistema de armas integrado. El verdadero valor de un tanque moderno no reside en esas cuantas toneladas de acero, sino en sus impresionantes sistemas internos. Son estos sistemas los que han redefinido por completo tres aspectos fundamentales: observar, disparar y sobrevivir. Empecemos hablando de observar. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, este ha sido, sin duda, el salto más gigantesco y asombroso. Recordemos a nuestro artillero del Tiger, sentado a oscuras y completamente ciego en la noche. Ahora, ponte en el lugar del artillero de un Leopard 2A8. El primer y más letal instrumento que tienes a tu disposición es la cámara de visión térmica. A este dispositivo le da igual la luz. Solo detecta el calor. Y esta pequeña tecnología ha cambiado por completo las reglas de la guerra blindada. Le otorga a la tripulación de un tanque moderno una ventaja absoluta, hasta el punto de parecer casi una trampa. Significa que, en cuanto se pone el sol, el campo de batalla les pertenece.
Un tanque moderno puede ver con total claridad a un tanque enemigo escondido entre los arbustos, porque el calor de su motor se filtra entre las hojas y brilla de color blanco intenso en la pantalla. Puede ver a través de las cortinas de humo. Puede ver a través de la niebla densa. Y puede ver a través de la noche más oscura. Ante estas tres situaciones, el Tiger se quedaba totalmente a oscuras. Las tripulaciones de los tanques actuales, las 24 horas del día, bajo cualquier condición meteorológica, aunque llueva a cántaros, ven el campo de batalla con una nitidez digna de una película en alta definición. Bien, ahora el artillero ha fijado su objetivo. Hay una silueta blanca incandescente en la pantalla a lo lejos. ¿Cómo dispara? Coloca la cruz de mira sobre el objetivo, al mismo tiempo, pulsa el botón del telémetro láser. Un haz de luz totalmente invisible para el ojo humano sale disparado del tanque. Golpea el objetivo y rebota de inmediato. El ordenador del tanque calcula en cuestión de nanosegundos cuánto tiempo ha tardado ese haz en ir y volver. Dado que la velocidad de la luz es una constante, el ordenador, sin pestañear, calcula la distancia con una precisión milimétrica. 3012 metros. El telémetro láser ha tirado al basurero de la historia eso de andar adivinando las distancias. Lo que te ofrece son datos absolutamente perfectos y obtenidos al instante. Este dato de distancia, sin perder ni un segundo, se alimenta directamente a la computadora balística. Este cerebro digital asume al instante todos esos complejos cálculos matemáticos con los que nuestro pobre artillero del Tiger se rompía la cabeza intentando resolver mentalmente. Pero la cosa no acaba ahí ni mucho menos. Esta computadora no solo recibe la distancia, sino que además devora frenéticamente los datos que le envían un montón de sensores simultáneamente. Recoge los 3012 metros del telémetro láser. Capta la velocidad y dirección del viento a través del sensor de viento lateral montado en el techo de la torreta. Toma la temperatura y presión atmosférica desde los sensores meteorológicos. E incluso no pasa por alto la temperatura de la carga propulsora almacenada en el compartimento de munición, extrayendo esa información también de sus respectivos sensores. Hasta es capaz de obtener datos del sistema de referencia de la boca del cañón. Es un láser diminuto colocado en el extremo del tubo, diseñado específicamente para medir la curvatura del cañón. Porque un cañón tan largo y pesado se dobla de forma casi imperceptible por culpa del calor extremo y de la fuerza de la gravedad. El ordenador lo sabe mejor que nadie y aplica las compensaciones de forma automática con una precisión milimétrica. La computadora absorbe todos estos datos de golpe, calcula la complejísima trayectoria balística en una millonésima de segundo y ajusta el cañón al instante, proporcionando el ángulo de elevación y el adelanto perfectos. El artillero no tiene que pensar en nada de esto. Solo tiene que mantener la cruz de mira pegada sin descanso sobre el objetivo. Por supuesto, existe otro invento prodigioso llamado sistema de estabilización del cañón. Tanto el cañón como la mira térmica del artillero van montados sobre un avanzadísimo sistema de giroscopios. Esto implica que, aunque el tanque vaya dando botes como un caballo salvaje, subiendo pendientes pronunciadas o corriendo a toda velocidad por el campo, la mira del artillero y el cañón en sí permanecen inmutables, apuntando fijamente a la presa. Todo esto significa que las tripulaciones de los tanques de hoy en día pueden lanzarse por el campo de batalla a 70 km por hora, amparados en la oscuridad o bajo una cortina de humo. Pueden fijar un objetivo a 3000 metros de distancia usando la visión térmica, conseguir la distancia exacta con el telémetro láser y dejar que el ordenador haga el trabajo de apuntar. Y encima, son capaces de hacer pedazos al objetivo con el primer disparo. ¿Y qué hay de la tripulación del Tiger? Ellos tenían que esperar a un día despejado, detener su vehículo obedientemente y rezar a Dios para que ese cálculo aproximado de 1000 metros de distancia fuera correcto. Ahora hablemos de disparar. Ya puedes ver a tu presa. Ahora tienes que acabar con ella. El cañón de 88 milímetros del Tiger era, sin duda, un cañón formidable. Disparaba una bala inmensa, pesada y maciza, el proyectil perforante con cofia. Basaba todo su poder en la energía cinética para abrir un boquete a la fuerza. Era el equivalente a golpear un clavo gigante con un mazo inmenso. Sin embargo, un cañón moderno de ánima lisa de 120 milímetros, como el Rheinmetall L55A1, es un monstruo de una dimensión completamente distinta. Su munición preferida para cazar tanques se conoce por las siglas en inglés APCSDS.
Esta cadena de letras significa proyectil perforante de blindaje estabilizado por aletas con casquillo desechable. Vamos a desglosarlo pieza por pieza, porque cada palabra es increíblemente letal. El término sabot proviene de la palabra francesa para zapato. El núcleo de este proyectil es un dardo largo, muy fino y con una densidad aterradora. Suelen fabricarse con tungsteno o uranio empobrecido, y su grosor apenas alcanza un par de centímetros. Este dardo queda sujeto en el centro del cañón mediante un zapato muy ligero, es decir, el casquillo. En el instante del disparo, la misión más crítica del casquillo es canalizar toda esa energía destructiva de la carga propulsora directamente hacia ese dardo pequeño pero denso, acelerándolo hasta alcanzar una velocidad espeluznante, más de 1700 metros por segundo. Eso es mucho más rápido que recorrer una milla en un solo segundo. La frase casquillo desechable describe a la perfección el momento en que el proyectil sale por la boca del cañón. Una vez que el casquillo ha cumplido su función, se desprende y cae al suelo como si fuera una cáscara. Mientras tanto, el dardo, manteniéndose estable gracias a sus aletas, prosigue su vuelo furioso en solitario. Por último, hablemos del término perforante de blindaje. Usar esa palabra resulta casi un eufemismo. Este dardo no contiene ni una pizca de explosivo en su interior, y francamente, no le hace ninguna falta. Lleva consigo una energía cinética pavorosa. Cuando choca contra la plancha de acero, no la atraviesa, literalmente la aplasta. Las altísimas temperaturas generadas por el brutal impacto funden el blindaje en el acto, permitiendo que el dardo se abra paso a la fuerza, al tiempo que rocía el interior del tanque enemigo con una destructiva y letal red de acero fundido y metralla. Al igual que los proyectiles del Tiger, sigue siendo una munición perforante de energía cinética. Pero eleva esta brutalidad a un extremo verdaderamente sobrecogedor. ¿Pero qué pasa si tu objetivo no es un tanque? ¿Qué pasa si es infantería atrincherada? ¿O una posición de ametralladoras oculta en un edificio? El Tiger contaba básicamente con dos tipos de proyectiles: perforantes para blindaje pesado o munición de alto poder explosivo para blancos blandos. Solo podías elegir entre esas dos opciones. Los tanques de hoy, respaldados por sus sistemas digitales de control de tiro, emplean incluso munición programable. El sistema de control de tiro es capaz de hablar con el proyectil en el momento de la recarga, asignándole una misión hiperespecífica a su espoleta. El primer modo, y el más revolucionario, se llama modo de explosión en el aire. El artillero primero ilumina con el telémetro láser a la infantería escondida en las trincheras. Luego apunta justo un poco por detrás de ellos. La computadora balística comprende la orden al momento y programa la espoleta mientras se carga el proyectil. El proyectil pasa volando por encima de la trinchera y de repente estalla en el aire. Miles y miles de bolas de tungsteno o fragmentos metálicos caen como una lluvia torrencial sobre esos soldados, totalmente desprevenidos. El segundo modo es el de espoleta con retardo. Imaginemos que el artillero quiere eliminar a un francotirador dentro de un edificio. Configura el proyectil con retardo. El proyectil atravesará limpiamente el muro de hormigón y luego detonará dentro de la habitación, maximizando así todo su poder destructivo. El tercer modo es el clásico modo de impacto. Si el artillero quiere volar por los aires un camión, configura el proyectil para que detone al contacto, funcionando igual que un proyectil de alto poder explosivo tradicional. Esto nos lleva al último y quizá más profundo de los cambios: sobrevivir. Esto supone un cambio de filosofía en la misma raíz del diseño. El Tiger, como ya hemos comentado, basaba su lógica fundamental en la protección. Partía de la idea obstinada de que, si las planchas de acero eran lo bastante gruesas y pesadas, nadie lograría atravesarlas. Pero este tipo de defensa es pasiva y rígida en extremo. Una vez que el caparazón de tortuga se rompía, toda la tripulación de su interior se iba al otro mundo sin remedio. La lógica central de los tanques actuales es la supervivencia. Sus diseñadores asumieron desde hace tiempo que el tanque acabará recibiendo impactos tarde o temprano. Su único y verdadero objetivo es conseguir que, aunque el tanque quede destrozado, su tripulación logre salir con vida, sobreviviendo para librar la siguiente batalla. Esta filosofía de supervivencia se construye sobre varias redes defensivas totalmente innovadoras. La primera línea de defensa, y la más vital, se llama aislamiento de munición. ¿Recuerdan al Tiger? La tripulación prácticamente navegaba en un mar de municiones.
Ahora, observemos un Abrams o un Leopard 2. La inmensa mayoría de la munición ni siquiera está en el compartimento de la tripulación. Se guarda en la parte trasera del tanque, en un compartimento aislado y fuertemente blindado, sellado herméticamente por puertas acorazadas muy pesadas y a prueba de explosiones. La tripulación queda totalmente separada, lejos de todo ese material explosivo. Esto nos lleva a la segunda capa de defensa, los paneles de alivio de presión. Si un proyectil enemigo tiene la suerte de impactar en el compartimento trasero y provoca un incendio masivo, esas puertas antiexplosiones permanecerán bloqueadas, protegiendo a los tripulantes. Mientras tanto, el techo del compartimento de municiones, diseñado a propósito como la zona más débil, actuará como un panel de escape. La fuerza explosiva terrorífica y devastadora que genera la detonación de la munición arrancará directamente esos paneles y será dirigida hacia el cielo, alejándose totalmente del tanque y de su tripulación. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos publicó un informe en el año 1992 que analizaba el rendimiento del M1 Abrams durante la Operación Tormenta del Desierto. El informe documentaba con claridad varias incidencias en las que el compartimento de municiones del Abrams fue alcanzado. Los paneles de alivio funcionaron a la perfección, expulsando la explosión con total precisión, lo que permitió a las tripulaciones salir del tanque asustadas, pero completamente ilesas. Tengan en cuenta que, si esto hubiera ocurrido en cualquier tanque de generaciones anteriores, se habrían esfumado en cenizas con el primer estruendo. Pero la capacidad de supervivencia aún va más allá. El interior de los tanques modernos está forrado con un revestimiento antiesquirlas, fabricado con materiales como el Kevlar. Este recubrimiento está pensado exclusivamente para atrapar esos letales fragmentos de metal que se desprenden del interior del blindaje cuando el tanque recibe un impacto. Esto anula por completo el efecto picadora de carne de la Segunda Guerra Mundial, que acribillaba sin piedad a los tripulantes. Por si fuera poco, hay sistemas de extinción de incendios totalmente automáticos repartidos por todo el tanque. Los sensores del interior pueden detectar en milisegundos el destello de un proyectil perforante o el inicio de un fuego. Antes siquiera de que la tripulación pueda reaccionar, el sistema inunda toda la cabina con agente extintor, ahogando las llamas en menos de un segundo. Pero aquí no termina la cosa, existe una última línea de defensa verdaderamente disruptiva. Esta defensa es la que separa definitivamente a los tanques modernos de todas aquellas reliquias del pasado. La defensa del Tiger era pasiva. Solo podía quedarse quieto y recibir los golpes. En cambio, la defensa de los tanques modernos es proactiva. El Leopard 2A8, así como muchos de los modelos más recientes del Abrams, van equipados con sistemas de protección activa, como el archiconocido sistema Trophy, desarrollado en Israel. Se pueden observar unas pequeñas placas de radar planas montadas sobre la torreta. Estos radares actúan como ojos electrónicos que vigilan constantemente todo el perímetro del tanque, con una cobertura total de 360 grados. Cuando un soldado enemigo carga un lanzacohetes RPG o dispara un misil antitanque, el radar Trophy lo intercepta al vuelo. La computadora calcula en milisegundos su trayectoria y velocidad, determinando si llegará a impactar o no contra el blindado. Si la respuesta es afirmativa, el sistema entra en acción al momento. Justo cuando el misil se encuentra a escasos metros del vehículo, el sistema lo hace detonar en pleno vuelo. El lanzador del Trophy, un proyector direccional rotatorio, gira en un instante para encarar la amenaza de frente. Dispara una munición interceptora muy especial que estalla en el aire, esparciendo una enorme nube de pequeños fragmentos a modo de escopeta, destrozando por completo el misil entrante justo antes de que éste alcance el blindaje. Por tanto, volvemos a la pregunta inicial. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, ¿cuánto han evolucionado realmente los tanques? La respuesta es clara. Hace mucho tiempo que dejaron de pertenecer a la misma especie. El Tiger era una máquina analógica y estrictamente mecánica. El Leopard 2 es una bestia digital de altísima precisión. El Tiger era un combatiente cuerpo a cuerpo que solo podía asomar la cabeza de día. Necesitaba detenerse para hacer fuego y dependía enteramente de suposiciones a ojo ciego. El Leopard 2 es un sistema de armas mortal que opera sin descanso las 24 horas, en cualquier condición meteorológica. Es capaz de disparar mientras corre a toda máquina y se nutre exclusivamente de datos matemáticos precisos. El Tiger tenía un solo truco para eliminar tanques y un solo truco para abatir infantería. El Leopard 2, en cambio,
tiene bajo su control un cañón programable a voluntad, tremendamente versátil, capaz de aniquilar sin piedad a cualquier tipo de objetivo que se le ponga por delante en el terreno de combate. Por último, el Tiger estaba consagrado en su esencia a una filosofía de protección. Se aferraba a la fe ciega en su gruesa y pasiva capa de hierro, esperando que lo soportara todo. Si fallaba, la tripulación solo podía resignarse a su mala suerte y convertirse en carne de cañón. El Leopard 2, por el contrario, lleva la filosofía de la supervivencia grabada a fuego en su código genético. Utiliza sistemas de defensa activa para detener misiles en el aire y, llegado al caso más extremo y desesperado, sacrificará sin dudarlo toda la munición de su compartimento con un único propósito: salvar la vida de la tripulación, lo único que realmente tiene valor dentro de este tanque. El Tiger es, sin lugar a dudas, toda una leyenda. Es una obra de museo absolutamente grandiosa, aterradora y al mismo tiempo repleta de fallos y defectos. Pero los tanques de batalla de hoy en día, esos son, definitivamente, colosos de acero llegados desde otra dimensión.